Javier se despertó con el teléfono vibrando en la mesita de noche. El corazón latiéndole con fuerza al ver el nombre de su hija Elena en la pantalla. Era medianoche en Madrid. Y la llamada no era para charlar, era un ultimátum. Papá. Si no pagas la boda. No vendrás. Dijo ella con voz fría. Cortando la línea antes de que él pudiera responder. Dejando a Javier solo en la oscuridad de su apartamento. Sintiendo como el mundo que había construido se desmoronaba. Habían pasado 28 años desde que Javier. A los 22. Se encontró con una bebé en brazos después de que su exmujer, Ana, decidiera que no podía lidiar con la revelación de su orientación sexual. No puedo criar a una niña con un hombre como tú. Le había dicho ella en la puerta del hospital. Entregándole a Elena como si fuera un paquete no deseado. Javier no había dudado, aceptó el divorcio rápido y se mudó a un pequeño piso en el barrio de Malasaña, donde equilibraba turnos interminables en una librería con noches sin dormir cambiando pañales. No había familia que lo apoyara, sus padres, conservadores católicos de un pueblo en Andalucía, lo habían desheredado al enterarse de su pecado. Así que Javier crió a Elena solo, ocultando su verdadera identidad para protegerla de los chismes y las miradas. Los primeros años fueron una batalla constante. Javier recordaba las noches en que Elena lloraba por una madre ausente. ¿Y él? ¿Exhausto? Inventaba historias sobre Ana como una heroína lejana. Trabajaba de día en la librería, rodeado de libros que le recordaban sus sueños truncados de ser escritor. Y de noche estudiaba contabilidad en línea para ascender a un puesto mejor en una editorial. Elena creció rodeada de amor, pero también de sacrificios invisibles. Javier renunció a citas, a amigos gays que podrían haberlo apoyado, temiendo que el sistema judicial le quitara la custodia si salía del armario públicamente. Todo por ti, mi niña, le susurraba mientras la arropaba. Cuando Elena cumplió 10 años, las cosas empezaron a complicarse. En la escuela, los niños la molestaban. ¿Por qué no tienes mamá? Tu papá es raro. Javier la defendía ferozmente en las reuniones con los profesores, pero internamente se desgarraba. ¿Cómo explicarle su verdad sin herirla? Optó por el silencio. Enfocándose en ser el padre perfecto, asistía a todas las funciones escolares. Cocinaba paellas los domingos y ahorraba cada euro para su educación. Pero la soledad lo carcomía. En las noches, después de que Elena durmiera, Javier navegaba por foros en línea, conectándose anónimamente con otros hombres gays en situaciones similares. Pero nunca se atrevía a más. A los 15 años de Elena, Javier conoció a Mateo en una conferencia literaria. Mateo, un profesor de historia de 30 años, con ojos marrones intensos y una pasión por los derechos LGTB. Lo miró de una forma que Javier no había sentido en décadas. Charlaron sobre libros, sobre la España posfranquista. Y por primera vez, Javier se sintió visto. Pero el miedo lo paralizó. Tengo una hija, le dijo. Y Mateo sonrió, eso no cambia nada. Empezaron a verse en secreto. En cafés apartados. Paseos por el Retiro. Mateo entendía la complejidad, había salido del armario joven y perdido amigos. Pero insistía, la verdad libera. Javier. Sin embargo, Javier no podía arriesgarse. Elena estaba en la adolescencia, vulnerable a los juicios sociales. Los años pasaron. Y la relación con Mateo se profundizó en las sombras. Elena,
Ahora en la universidad estudiando Derecho en la Complutense. Parecía ajena a todo. Javier pagaba sus estudios con préstamos. Trabajando horas extras en la editorial. Papá. Eres el mejor. Le decía ella. Abrazándolo. Pero Javier sentía el peso de la doble vida. Mateo presionaba suavemente. ¿Cuándo le dirás? Mereces ser feliz. Javier dudaba. Recordando las historias de padres gays que perdían a sus hijos por el rechazo familiar. En España, las leyes habían avanzado desde el matrimonio igualitario en 2005. Pero la sociedad, especialmente en círculos conservadores, aún juzgaba. Un día, Elena llegó a casa con Pablo. Su novio. Un abogado ambicioso de una familia adinerada. Papá. Nos casamos. Anunció radiante. Javier sonrió. Pero internamente calculó, la boda que planeaban era extravagante. En un palacio en Toledo. Con cientos de invitados. ¿Cuánto cuesta? Preguntó. Elena se encogió de hombros. No te preocupes. Papá. Tú solo ven. Pero pronto llegaron las facturas. Javier. Con su salario modesto. No podía cubrirlo. Intentó explicarle, hija. He dado todo por ti. Pero esto es demasiado. Elena frunció el ceño. Siempre has sido tacaño. Mamá me dijo que eras egoísta. Javier se congeló. Ana había reaparecido en la vida de Elena años atrás, llenándola de veneno sobre su abandono. La tensión escaló. Mateo, al ver a Javier sufrir, lo animó a contarle la verdad. Es hora, dijo. Pero Javier temía que Elena lo viera como un mentiroso. En una cena familiar, Pablo comentó casualmente sobre esos gays que destruyen familias. Elena rió. Y Javier sintió un puñetazo en el estómago. Esa noche, discutió con Mateo. No entiendes. Si salgo, la pierdo. Mateo. Herido. Replicó, ya la estás perdiendo por mentir. Javier se sintió atrapado entre el amor paternal y el romántico, cuestionando si su sacrificio valía la pena. Elena empezó a presionar más por el dinero. Si no pagas, no eres bienvenido. Amenazó en una llamada. Javier, desesperado, pidió un préstamo, pero fue denegado por su historial. Mateo ofreció ayudar, pero Javier rechazó. No quiero que piense que soy débil. La brecha crecía. Elena cancelaba visitas. Ignoraba mensajes. Javier se hundía en la depresión, recordando los años de soledad por ella. ¿Había sido todo en vano? En una noche de insomnio, decidió confrontarla. Pero el miedo lo detuvo. Mateo lo abrazó. Elige ser tú mismo. Javier lloró, sintiendo el conflicto interno rasgarlo. La confrontación llegó en una tarde soleada en el Parque del Retiro. Javier citó a Elena en un banco bajo los árboles, donde solían pasear cuando era niña. Ella llegó con Pablo, vestida elegantemente, como si viniera de una reunión de trabajo. Papá. ¿Qué quieres? Estoy ocupada con los preparativos, dijo impaciente. Javier respiró hondo, las manos temblando. Hija. No puedo pagar la boda. He dado todo por ti. Pero esto.
Es imposible. Elena cruzó los brazos, siempre excusas. Mamá tenía razón. Eres un egoísta que solo piensa en sí mismo. Pablo intervino, señor. Una boda es una inversión en el futuro. Javier sintió la ira subir. ¿Inversión? ¿En qué? En apariencias. Elena explotó. Tú no entiendes nada. Quiero una vida normal. No como la tuya. Sola y miserable. Javier se dolió. ¿Miserable? Te crié solo. Sin ayuda. Ella rió amargamente. Sí. Solo porque mamá te dejó por ser. Raro. Javier palideció. ¿Qué te ha dicho ella? Elena vaciló. Pero Pablo la animó. Díselo. Que eres gay. Papá. Que por eso todo salió mal. El mundo de Javier se detuvo. ¿Desde cuándo lo sabes? Mamá me lo contó hace años. Pensé que lo superarías. Pero sigues escondiéndote. Javier sintió una mezcla de alivio y traición. No me escondo por mí. Sino por ti. Para protegerte de los juicios. Elena negó, eso es una excusa. Si fueras valiente. Lo admitirías. La discusión escaló a gritos. Paseantes miraban. Pero Javier no se detenía, he sacrificado mi vida por ti. Renuncié a ser yo mismo. Elena replicó, y ahora me niegas esto. Si no pagas. No vendrás a la boda. Pablo añadió, y olvídate de vernos después. Javier. Herido. ¿Se fue? Dejando a Elena con lágrimas. En casa. Mateo lo esperaba. Le conté. Mintió Javier al principio. Pero luego confesó la verdad. Mateo lo abrazó, es un paso. Ahora. Vive para ti. Pero Javier se sentía vacío, la revelación no liberaba. Solo dolía. Días después. Javier recibió una carta de Ana, Elena merece mejor. Deja de interferir. Furioso. La confrontó por teléfono. Ana. Ahora casada con un empresario en Barcelona. Defendió, tú la arruinaste con tu secreto. Javier colgó. Cuestionando sus decisiones. ¿Debió haber salido del armario antes? Mateo lo llevó a una reunión de un grupo LGTB en Chueca. Donde hombres compartían historias similares. Uno contó cómo perdió a su hijo por el rechazo. Otro cómo lo recuperó con tiempo. Javier escuchó. Sintiendo esperanza y miedo. Tal vez Elena vuelva. Dijo Mateo. Pero Javier dudaba, la sociedad española. Pese a sus avances. Aún tenía bolsillos de intolerancia. Especialmente en familias como la de Pablo. Elena. Meanwhile. Luchaba con su conciencia. En su apartamento. Revisaba fotos antiguas, Javier en su graduación. En cumpleaños. Pablo la presionaba, tu padre es un lastre. Concéntrate en nosotros. Pero Elena recordaba los sacrificios, noches en que Javier trabajaba hasta tarde. Vacaciones canceladas por sus estudios. Es gay. No un monstruo. Pensó. Sin embargo, el orgullo la detenía. Llamó a Ana, dime la verdad. Ana admitió, lo dejé porque no podía aceptar su orientación. Pero él te crió bien. Elena colgó.
confundida. ¿Había sido injusta? Javier decidió escribir una carta a Elena, explicando todo, su amor por ella, sus miedos, su relación con Mateo. No busco perdón, solo comprensión, concluía. La envió. Pero no hubo respuesta. Mateo lo apoyaba. Pero la tensión crecía, Javier se distanciaba, culpándose. En el trabajo, un colega lo vio abatido y le aconsejó terapia. Javier asistió a sesiones, donde exploraba su trauma, el rechazo parental, la doble vida. Debe elegir su felicidad, dijo el terapeuta. Javier asintió. Pero el dolor persistía. Una noche, Mateo confrontó: si no luchas por nosotros, ¿qué sentido tiene? Javier lloró: perdí a mi hija por ser yo. Mateo replicó: no la perdiste por ser gay, sino por el secreto. Javier reflexionó, viendo la verdad. Decidió asistir a la boda sin invitación, para confrontar. Pero Elena lo bloqueó en todos lados. Desesperado, Javier visitó a los padres de Pablo, conservadores madrileños. Su hija me necesita, suplicó. Ellos lo miraron con desprecio: un hombre como usted no pertenece. Javier se fue, sintiendo el peso de la discriminación. Mateo lo consoló, proponiendo mudarse juntos. Empecemos de nuevo. Javier dudó, pero aceptó un viaje a Granada, donde pasearon por la Alhambra, hablando de futuro. Por primera vez, Javier se sintió libre. Pero un mensaje de Elena llegó: no vengas. Es definitivo. Javier colapsó, cuestionando si el amor paternal valía tanto dolor. La boda se acercaba, y Javier se hundía en un torbellino emocional. En su apartamento, rodeado de fotos de Elena, revisaba cuentas bancarias vacías. Mateo insistía: deja de obsesionarte. Vive. Pero Javier no podía: el rechazo de Elena era un eco de su propio pasado. Recordaba su juventud en Andalucía, donde besó a un chico en secreto, solo para ser golpeado por pandillas homofóbicas. España ha cambiado, decía Mateo, citando el Orgullo de Madrid. Pero Javier sabía que el cambio era superficial en algunos círculos. Elena, en fittings de vestido, sentía remordimiento. Pablo planeaba todo: catering de lujo, orquesta. Tu padre no encaja, decía. Elena asentía, pero soñaba con Javier caminando con ella al altar. Llamó a una amiga: lo echo de menos. La amiga aconsejó: háblale. La familia es más que dinero. Elena vaciló, recordando la carta de Javier. La leyó de nuevo: Mateo me hace feliz, como tú con Pablo. Celos surgieron: otro hombre en la vida de su padre. Pero también comprensión. Javier, animado por el terapeuta, asistió a un evento LGTB. Allí, conoció a padres gays con historias de reconciliación. El tiempo cura, decían. Inspirado, contactó a Ana de nuevo: ayúdame a hablar con ella. Ana, sorprendentemente, accedió: le diré la verdad. En una llamada a tres,
Ana confesó, fui yo quien lo abandoné. Javier es un buen hombre. Elena lloró, ¿por qué no me lo dijiste antes? Ana, tenía vergüenza. Javier intervino, hija. Te amo. Quiero estar allí. Elena dudó, pero la boda. Javier, no se trata de dinero. Sino de nosotros. Pablo interrumpió la llamada, esto es ridículo. Tu padre es una distracción. Elena defendió, es mi padre. Pablo amenazó, elige, él o yo. Elena colgó. En crisis. Confrontó a Pablo, me obligas a elegir. Él admitió prejuicios, un padre gay en nuestra boda manchará nuestra imagen. Elena vio la verdad, Pablo era superficial. Influenciado por su familia conservadora. Terminamos. Dijo ella. Devolviendo el anillo. Pablo se fue furioso. Amenazando con cancelar todo. Elena llamó a Javier, papá. Ven a casa. Llegó temblando. Y se abrazaron. Lo siento. Dijo ella. Javier, yo también. Hablaron horas, sobre Mateo. Los sacrificios. Los miedos. Elena admitió, me dolió que me mintieras. Javier, temía perderte. Mateo llegó. Y Elena lo conoció, gracias por cuidar de él. La noche fue de lágrimas y risas. Reconstruyendo puentes. Pero la boda estaba en ruinas, invitados cancelados. Depósitos perdidos. Elena decidió, haremos algo simple. En familia. Javier ofreció sus ahorros restantes, por ti. Sin embargo, el daño persistía. Pablo difundió rumores, Elena dejó la boda por su padre gay. Amigos la juzgaban. Familia de Pablo la rechazaba. Elena sintió la presión social. Cuestionando su decisión. ¿Valió la pena? Se preguntaba. Javier. Viéndola sufrir. Se culpaba, debía haber sido honesto antes. Mateo medió, ambos erraron. Pero ahora corrigen. En terapia familiar. Exploraron dinámicas, el impacto de la homofobia internalizada. El rol de Ana. Elena admitió resentimiento por la ausencia materna. Proyectado en Javier. La nueva boda fue íntima. En un jardín en Madrid. Javier caminó con Elena. Mateo a su lado. Ana asistió. Pidiendo perdón. Pero tensiones surgieron, un tío conservador comentó, esto no es natural. Javier respondió calmado, el amor lo es. Elena defendió a su padre. Sintiendo orgullo. Sin embargo, posboda, Pablo reapareció. Suplicando, fue un error. Elena rechazó, elegí familia. Pero el escándalo afectó su carrera, clientes conservadores se retiraron. Papá. ¿Fue correcto? Preguntó. Javier, el amor siempre lo es. Pero duele. Javier y Mateo se mudaron juntos. Planeando casarse. Elena los visitaba. Pero el resentimiento latente emergía en discusiones. Si hubieras salido antes. Quizás nada de esto. Decía ella. Javier replicaba, la sociedad no lo permitía. Mateo intervenía, ambos pagaron un precio. Javier reflexionaba sobre sus elecciones, ¿el silencio protegió o destruyó? Los meses postboda trajeron calma aparente.
Pero tormentas internas. Javier. Ahora openly gay. Enfrentaba miradas en el trabajo. Colegas susurraban. Pero él se mantenía firme. Inspirado por Mateo. Por fin soy yo. Decía. Elena. Adaptándose a la soltería. Reevaluaba su vida. Perdí a Pablo. Pero gané verdad. Pensaba. Sin embargo. En cenas familiares. Tensiones surgían. Ana reapareció más. Intentando reconectar. Pero Elena la culpaba, tú iniciaste el caos. Ana defendía, era joven. Asustada. Javier mediaba. Pero sentía culpa por no haber luchado más por la custodia compartida. Un día. Elena recibió una oferta de trabajo en Sevilla. Lejos de Madrid. Necesito espacio. Le dijo a Javier. Él. Pero dolió, otro abandono. Mateo consoló, es adulta. Déjala volar. Javier reflexionó sobre su paternidad, sacrificios que ahora parecían cuestionables. En el grupo LGTB. Compartió, cría a mi hija sola. Pero el secreto nos hirió. Otros asintieron, la homofobia nos obliga a elegir. Javier escribió un ensayo sobre ello. Publicado en una revista. Recibiendo apoyos y críticas. Eres valiente. Dijo Mateo. Elena. En Sevilla. Enfrentó soledad. Echaba de menos a Javier. Pero resentía el drama. En terapia. Exploró, mi padre eligió esconderse. Y yo pagué. La terapeuta, ambos víctimas de sociedad. Elena llamó a Javier, te extraño. Él, ven cuando quieras. Pero en una visita. Discutieron, si no hubieras sido gay. Javier explotó, no elijo serlo. Elegí amarte. Elena lloró, lo sé. Pero duele. Mateo intervino, el dolor es compartido. Se reconciliaron. Pero la brecha persistía. Javier y Mateo se casaron en una ceremonia pequeña. Con Elena como testigo. Ella sonrió. Pero internamente luchaba, ¿aceptaba realmente? Amigos conservadores la juzgaban, tu familia es disfuncional. Elena defendió, es amor. Pero el costo era alto, perdió contactos profesionales. ¿Valió la pena romper con Pablo? Se preguntaba. Javier. Viéndola. Ofreció, si quieres volver con él. Ella negó, ¿no? Elegí verdad. Años pasaron, Elena se casó con otro. Un hombre abierto. Javier fue abuelo. Pero visitas eran esporádicas. En una cena. Elena confesó, tu secreto me marcó. Javier, lo siento. Mateo, pero nos unió al final. Javier reflexionaba, decisiones pasadas. Precios pagados. El silencio fue error o protección. La sociedad evolucionaba. Pero cicatrices quedaban. Elena. Ahora madre. Entendió sacrificios. Papá. Gracias. Dijo en una llamada. Javier sonrió. Pero cuestionaba, ¿fue suficiente? Mateo lo abrazó, ¿sí? La vida continuaba. Con lecciones amargas. ¿Fue correcto que Javier ocultara su orientación sexual para proteger a su hija? ¿O debió priorizar su autenticidad desde el principio?